Hola, bellísimas personas. Una alegría teneros aquí hoy. Es muy emocionante ver toda la gran participación de gente y el gran interés que hay en torno a Úrsula Totosaus. Espero pronunciarlo bien. Totosaus. Tutosaurus. Totosaus. Parece un nombre entre maya, entre alemán, es un nombre precioso, la verdad. Bueno, pues simplemente daros las gracias por estar aquí esta tarde. Espero que estéis con un cafecillo cerca y con ganas de participar y sobre todo de hacer preguntas y de intervenir cuando queráis, ¿vale? Estamos aquí hoy gracias también al apoyo de Fundación Paisaje, que nos está haciendo el soporte técnico bueno, y el soporte también espiritual y moral, porque Fundación Paisaje es una parte importante en nuestras vidas también. Y bueno, nos apoyamos mutuamente. Teachers for Future eh, está organizando este conversatorio desde una sección que tenemos en nuestra página web, que es el arte climático. Es bueno, Teachers for Future voy a hablar así un poquito para no enrollarnos mucho y para dejarle paso a Úrsula. Trabaja cinco, digamos, tiene cinco ejes, propuestas importantes. He de decir que Teachers se forma básicamente de profesores, docentes, todos de forma voluntaria y gratuita. Y se llama en inglés porque es también una organización internacional. El logo es interesante mencionar que fue diseñado por la Escuela de Arte de Diseño Superior de Mérida y cada una de las propuestas o ejes es una impresión de las hojas de formas diferentes, ¿no? De diferentes perspectivas, como lo son todas estas propuestas que abarca Teachers, ¿no? Esas líneas de actuación van desde el proyecto de Residuo Cero, que es un proyecto quizás el más popular y que va unido también con la alimentación sana y saludable, el consumo escolar y responsable, como las ecoauditorías, que es muy bonito que pudierais bichear en la página web porque vienen recursos e ideas para poder planificarlo en el aula y en la escuela. Colecaminos o movilidad escolar tiene que ver con esa idea de buscar esa movilidad más activa y más sostenible cercana a los entornos escolares. La alimentación, los ecocomedores, está todo muy unido con nuestras propuestas en torno a la sostenibilidad o a la justicia social. Hay una apuesta muy fuerte a la naturaleza y a la renaturalización de los centros con diversas actividades. Y bueno, toquetearlo porque ahora mismo está las 28.000 por el clima, que es una guía muy interesante que os puede ayudar a la hora de planificar esas actividades anuales en los centros escolares, ¿vale? Así como otros recursos educativos que amplía toda la información. Y bueno, desde arte climático, que es esa sección que tenemos, simplemente queremos crear un camino diferente, esos nuevos caminos para llamar a la atención hacia la acción climática con un cambio de mentalidad, con cambios de responsabilidades, con una reconexión con la naturaleza desde unos lugares diferentes bueno, imaginarnos escenarios totalmente diferentes. Ya sabéis que el arte es capaz de imaginarse los lugares más inverosímiles y con la ayuda de todos vosotros, porque vamos a intentar crear unos caminos interesantes. Y también necesitamos inspirarnos de estos maravillosos artistas, como en el caso de hoy tenemos a Úrsula. No sé, Silvia, si quieres comentar algo, tú también, antes de darle paso a Úrsula. Bueno, pues nada, yo como un poco representando a Fundación Paisaje, pues darte las gracias muy especialmente a ti porque arrancaras este proyecto desde Teacher, que está muy vinculado con muchas de las cosas que se hacen desde Fundación Paisaje para recuperar ese vínculo emocional con el paisaje y generar acción también, ¿no? Desde la educación.
Y nada, me siento aquí como muy arropada entre amigas también, es un gustazo tener este ratito. Y bueno, ya le decía a Úrsula que deseando escucharla, porque es amiga, es compañera igual que tú, Janet, y bueno, también pues comentar también que dentro de esas sinergias que surgen, pues que desde Fundación Paisaje sentimos también mucho esta actividad enmarcada en esa campaña de agua, el alma del paisaje, que también empezamos a caminar juntos el año pasado con Teacher y bueno, que Úrsula va a contar un poquito alguna cosilla de ella también ahora, así que yo lo dejo en sus manos ya. Genial. Bueno, deciros que Úrsula nos va a ampliar una mirada con unos términos muy peculiares, propios, pero nos va a abrir esa mentalidad hacia un paisaje que es cambiante, que es sensible, que está atenta al cuidado y a la poesía. Nos va a acompañar en esta exploración del paisaje desde un lugar muy interesante porque tiene que ver con el autocuidado y el ecofeminismo que ella nos va a contar. Es una artista muy polifacética y multidisciplinar, con lo cual abarca grandes temas y que aunque parezcan separados, realmente tienen un hilo conductor que nos va a hacer un descubrimiento. Ella, no quiero adelantarme mucho, pero bien, los grandes ejes, yo creo, del trabajo de Úrsula, ella me va a corregir, además del arte, están en la maternidad, en en el arte en sí y en la pedagogía del paisaje. Así que sin más, Úrsula, no te quiero robar mucho más tiempo. Bienvenida. Pues muchísimas gracias, Janet. Muchísimas gracias por abrir este espacio, ¿no?, de escucha y este espacio de diálogo también. Gracias a Silvia y a Fundación Paisaje, que pues ya sabéis, sois casa también. Entonces, pues tener este tiempo y espacio con vosotras es un lujo para mí, sobre todo compartirlo con tanta gente que se ha acercado a escuchar y espero que luego a dialogar. Veo muchas caras queridas por ahí. Gracias por estar cerquita, ¿no? Entonces, pues, si os parece bien, voy a hacer ya la presentación de la charla. A ver, vamos a compartir. ¿La veis bien todas? Sí. Sí, perfecto. Bueno, pues, a ver, espera que no. Ahora, pues eso, sobre todo pues agradecer este espacio, este tiempo y quisiera empezar esta conversación porque para mí ha resultado como muy clarificador el ejercicio que he hecho, ¿no?, para presentar en grosso modo el concepto de que estamos trabajando desde la pedagogía del paisaje y desde mi propia tesis de investigación, las cartografías sensibles. Pero para eso he hecho una retrospectiva de dónde voy, de dónde vengo, perdón, y a dónde voy. Y eso ha sido muy clarificador para mí. Quiero empezar contando un pequeño episodio. En 2008 me dieron una beca en un espacio que se llamaba que se llama, sigue funcionando, la Rectoría en Sant Pere de Vilamayor, en Barcelona. Y allí fue un punto importante donde cuestioné a través del arte 3 maneras de ver lo que habitamos. Estas 3 maneras se materializó a través de 3 obras que se llaman Recuerdos de Sant Pere, que son unas tarjetas postales en las que salí al bosque y no fui a buscar fotografías bonitas del paisaje, sino lo que hice fue fotografiar precisamente la basura que íbamos dejando cuando hacíamos unos recorridos por el paisaje. Esta fotografía la imprimí sobre tarjetas postales haciendo un gesto de mail art para generar ese espacio de intercambio y de pensar dónde a veces queda el rastro humano, ¿no?
ese rastro que desgraciadamente muchas veces se manifiesta en desamor por el territorio. Posteriormente, esa basura que fotografié la recogí y la llevé a una instalación que hice en ese mismo espacio que se llama Donde yo habito. Allí recreé una sala de estar con muebles que encontré por el espacio y puse la basura como objetos de decoración en el espacio. Aquí, por ejemplo, vemos como un inhalador estaba sobre un viejo libro que encontré que se llamaba Juicio Universal, y en él me hice un juego en el que trataba de manifestar que el campo a veces nos devuelve un espejo incómodo, ¿no? Que no queremos mirar. Finalmente, en este tiempo hice una tercera obra que se llama Ecosistemas de consumo y fue una ironía performativa. Vendí pequeñas bolsitas de plantas que fui recolectando envasadas al vacío y les puse unos textos con un código de barras. En este momento, a la obra esta de ecosistemas de consumo, aquí se ha cortado en la presentación, pero bueno, aquí ¿cómo se llama esto? El mostrador donde colgaba las bolsitas, ponía oferta naturaleza por 2 duros. Hacía un guiño a la canción de Serrat, el del Carrusel del Furo, en las que me anticipo a hablar ya de la infancia, pero a su vez convertí la naturaleza como una mercancía, como un objeto mercantilizable muy propio del antropoceno, del capitalismo patriarcal, etcétera, 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 ¿no? Evidentemente, estas no fueron la única obra, hubo más obras, más momentos, devenires de la cotidianeidad que me fueron haciendo un desplazamiento de la mirada. Un desplazamiento de la mirada que se transformaba desde ese territorio físico externo hacia un cuerpo territorio, hacia un paisaje interior. Y así fue como hemos ido llegando a estas otras 2 obras en las que ese desplazamiento de la mirada se manifiesta a través también de la experimentación textil, donde lo que la materia, el tejido, empezó a manifestarse como una metáfora y el hilo, una metáfora y un método, perdón. El hilo, la trama, la costura se convirtieron a su vez en lenguaje y en gesto político. En esta capa más íntima y simbólica, que durante los años 2009 y 2011 fui gestando, y que aquí manifiesto a través de estas 2 obras, la primera realizada en Francia, en Bourges, y la segunda realizada en Zaragoza, en un castillo. En ella hago un guiño a la mirada, un guiño a la infancia y un guiño a esta infancia como un territorio de revelación y extrañeza. Trataba de algún modo de recobrar aquella mirada de la infancia, ¿no? Donde aún no se registra en su completud analítica los conceptos de lo bello y lo monstruoso. Lo monstruoso como aquello que es anormal y diferente. Durante esta época hubo una película que me llamó mucho la atención. Fue una película de David Lynch que se llamaba El hombre elefante. En esa poética de lo horrendo, ¿no? que se establece en la película, reflexioné mucho sobre la otredad como un espejo también de lo humano, ¿no? Entonces empecé a indagar sobre conceptos como la locura, sobre lo diferente, sobre lo abyecto.
y empecé a acercarme a lo plural y a lo marginal como lugares del conocimiento. Esos espacios de reflexión que a la mirada de Julia Kristeva dice que lo abyecto representa también aquello que el sujeto saca para poder constituirse. Y esto me parecía muy interesante, ¿no? ¿Qué tanto sacamos de nosotros aquello que es íntimo a nosotros, a lo mejor a nuestra crianza o a nuestro pensamiento, pero es como que no va con nosotros? Es algo que no va con nosotros, pero en realidad sí, ¿no? Entonces, eso abyecto al final nunca desaparece del todo y se establece en una frontera móvil entre el yo y lo otro, entre lo puro y lo impuro, entre lo familiar y lo extraño. Justo muchas veces, aquí hago un guiño a las reflexiones de Fundación Paisaje se sitúa en un sitio que se llama El Margen, y a mí me interesa mucho eso, porque justo me lleva a estos márgenes de pensamiento, ¿no? A ese limbo. Entonces, así mis obras se sitúan en un habitar el límite sin negarlo. O sea, existe esa diferencia sin negarlo y reconocer ese espacio de diferencial como un lugar de encuentro y significación. Según Rossi Bradiotti, lo monstruoso en realidad es una figura de potencia, una figura que desborda los márgenes de lo normativo y que anuncia otras formas de subjetividad. Y esto es muy potente. Otras formas de entender el mundo igual de válidas también. Y justo en este acercarme a la infancia a través de estas conceptualizaciones, ¿no? Es importante señalar cómo en esa infancia, aparte de no reconocer esa otredad, a veces como la otredad, también hay algo que es muy importante, que es la capacidad del juego, la capacidad lúdica y creativa del inconsciente. Winnicott nos dice que el juego es ese espacio potencial donde emerge el auténtico self, el auténtico yo, ¿no? Aquí en esta obra, Le Paupier Marginet y Vuelas son obras que en realidad también se establece esa pulsión lúdica que se mezcla con una cierta inquietud, ¿no? No son obras, no son osos que tú te irías a dormir con ellos, en realidad, ¿no? Una cierta inquietud donde la conciencia de que el juego también puede ser cruel y revelador de lo reprimido. Sobre todo, como advierte Deleuze, cuando se asocia a la infancia con una forma de pensamiento nómada y rizomática. Estos pensamientos de Deleuze, ese ejercer el pensamiento desde lo nómada y lo rizomático, es algo que después me va a seguir interesando mucho, ¿no? En ese ejercicio de las cartografías sensibles. Entonces vemos aquí, hasta donde lo que he presentado, cómo se articula el pensamiento que ulteriormente va a ser utilizado también en esas pedagogías del paisaje a través del arte, en esas cartografías sensibles. Recapitulando, el cuerpo como frontera, el cuerpo como algo móvil, el cuerpo como lo que habita el límite, en un espacio de encuentro. Lo monstruoso como lo diferente y como otras formas de subjetividad, y el juego como esa capacidad lúdica y creativa del inconsciente donde emerge ese auténtico yo. Un auténtico yo de esa conciencia nómada y rizomática. Entonces, en este momento, la infancia la entiendo y aparece en mí
como un territorio epistemológico, no como un pasado perdido que se queda en el olvido, no, sino como un espacio desde el cual pensar lo sensible, lo plural y lo marginal de la existencia. Esta obra material, donde ya el tejido se hace patente, se deriva en otras materializaciones que se van tejiendo dentro de la cultura andaluza, y ahora entra aquí la conciencia feminista. Pasa de ese yo infantil a ese otro yo como mujer, como persona adulta, y surge esta obra de la alfombra roja a los monstruos, donde se reflexiona por una parte el papel de la mujer situado en un contexto de la cultura andaluza a través de una propuesta que me hicieron en su momento expositiva, y a su vez también el papel de la mujer con sus múltiples máscaras que distorsionan, median y protegen lo femenino. No estoy diciendo con esto que el papel de la mujer en la cultura andaluza sea exclusivamente este, ni tampoco que las máscaras sean propias de lo femenino, no. Pero sí lo estoy situando en este contexto de reflexión que daría para 7 conferencias más, pero lo vamos a dejar aquí. Entonces, desde estas otras obras, se hace visible una preocupación que ha ido creciendo en mí y que ha tomado mayor amplitud esa conciencia feminista que en su inicio germinó en lecturas como por ejemplo Pornotopía de Beatriz Preciado o Las hijas de Lilith, de varios autores, que se establecieron como detonantes teóricos que me cuestionaban la arquitectura simbólica de la feminidad, abriendo un espacio de resignificación cultural y corporal. Seguimos estando en un mundo que, si bien se acerca más a esa interioridad, sigue estando en esa corporeidad y en esa resignificación cultural. Aquí Rosy Bradiotti otra vez nos establece el cuerpo femenino como ese sujeto nómada, ¿no? Como una topografía viva en tránsito también, ¿no? Y desde esta conciencia, aquí está en el patio de mi casa otra obra que parte de esta idea, ¿no? Fui dirigiéndome hacia el origen, hacia ¿de dónde viene esto? O sea, vale, ahora yo estoy viendo esto, que no es que sea lo que existe, sino que mi intelecto se está acercando a esta pulsión, y yo decía, bueno, ¿y de dónde viene? Así que mi pensamiento se fue vehiculizando. Siempre he ido desde un lugar, desde la intuición, que he buscado luego conceptualizar, buscar el porqué, el origen, la filosofía. Y esa intuición muchas veces se hace a través del ejercicio manual, del ponerte a tejer, del ponerte a coser, del poner aquí, del quitar allá, ¿no? Entonces surgieron obras como esta, Ave Eva, o La costilla de Adán, o otra que no he presentado pero se llama Santa Lucía, ¿no? Donde buscaba ese origen como fuente. Por un lado, a veces lo encontré en la religión católica, por otro lado, lo vehiculicé hacia otros espacios del cosmos. Esta obra Esfera, por un lado, es una doble visión donde existe esa soledad, pero también me llevaba como a esos lugares donde se relaciona íntimamente a la mujer con la energía, a la energía femenina con la de la luna, ¿no? Aquí me gustaría hacer un inciso y deciros que eso gris que veis sobre lo cual está tumbada esa muñequita de plástico blanca es suciedad. Es la suciedad que aspiré
de esa alfombra roja que recogí de la calle en un desfile que hubo aquí en Granada en el Paseo de la Virgen. Y todo cobra así luego un sentido, el Paseo de la Virgen que está justo enfrente de la carrera de la Virgen, se llama, enfrente de la Virgen de la Angustia. Hicieron una exposición de ropa y no sé qué, yo la recogí y la suciedad es justamente esta, que se ve tan aséptica y tan limpia que dice, hay que ver si eso es suciedad en realidad. Pues en esta búsqueda del origen como territorio simbólico iba indagando cómo se entrelazaba la espiritualidad con la naturaleza. Y llegué a la obra de Diosas de la Vieja Europa de María Gimbutas, que hace un estudio sobre las culturas matriciales preindoeuropeas. Esto me acercó a otras realidades posibles, a otras formas de ver lo femenino, a otras formas de entenderme situándome en esa indagación. Y así fue como en esa búsqueda, en esa poética del retorno, donde materia, deseo y memoria nos lleva a un canto de la ruina y las semillas. Y aquí cobran las semillas mucha importancia, porque en el año 2014 me invitaron a hacer una obra que era generar un trofeo para un concurso que se establecía de medio ambiente, de iberoamericano, ¿no? Participaban en este concurso instituciones de Iberoamérica y de España. Entonces, fui pensando qué podría yo utilizar para generar esta obra, ¿no? Este trofeo. Nunca había hecho un trofeo y se me hacía como muy... Como hacer un trofeo es algo que se queda ahí, que significa algo muy importante también, ¿no? No es una obra que salga puramente de ti, tiene que resignificar algo. Entonces me fui al maíz. El maíz como semilla que compartían todos esos territorios latinoamericanos, pero que también llega a Europa, que también llega a España, ¿no? Porque llegué a comprender, como dice Víctor Toledo, que el maíz, como sabéis, es una planta domesticada. El maíz es la expresión más radical de una ecología del alma. Entonces, ahí fui reflexionando y llegué a la conclusión de que lo mejor que podía hacer era copiar una mazorca de maíz, hacer una mazorca de maíz en porcelana. Y fui lo que hice y al final la persona, el grupo, el proyecto que ganó este trofeo precisamente fue mexicano, de la Sierra Gorda de México, un proyecto de regeneración cultural y permacultura. Y esta mazorca servía como símbolo y testigo, como relevo del cuidado de la tierra, que es una carrera intergeneracional. Posteriormente a esto me dieron una beca que fue Amexcid, una beca de excelencia para extranjeros del Gobierno de México, en la cual yo fui a hacer un rebozo. Yo quería adentrarme en esa búsqueda de ese origen, de esas culturas prehispánicas, que aquí en España se me estaba dificultando mucho, y dije, me voy, y me fui a México. Y allí generé ese proyecto en el cual trataba de aprender a tejer con el telar de cintura.
Este aprendizaje, de nuevo, fue de manera manual, a través de la mano, pero también ritual. Y el rebozo, el tejido que se establecía a través del telar de cintura, es un cuerpo que se ata a la trama. El telar de cintura se ata directamente a la cintura de la mujer, por eso se llama así. Entonces el tejido se convierte en una extensión de ese pulso vital. Y aquí hay algo muy interesante que comprendí en este gesto ancestral, que es el concepto de Silvia Rivera Cusicanqui, que dice el chixi, en el cual existe una coexistencia de mundos sin fusión, un pasado, un presente, dos culturas diferentes, la mía española y la mexicana, ¿no? Una hibridez consciente que no borra las diferencias, sino que las entrelaza. Y esto sigue siendo fruto de esa indagación pasada en la cual pensaba sobre esos límites, ¿no? Sobre esos abyectos, ¿no? Por tanto, ahora el tejido cobra fuerza y se establece como un nexo entre materia, cuerpo y cosmos, entre ese sostén de vida. El rebozo, si alguien no lo sabe, es como un fular que sirve para proteger a los bebés, que sirve para echar la comida cuando las señoras van al tianguis, que sirve para cuidar a los sentimientos, tanto en bodas como en funerales, ¿no? Pero el rebozo para mí lo que más significó fue un sostén de saberes y de genealogías feministas de cuidado. El rebozo es un material que se utiliza muchísimo dentro de la partería mexicana. Entonces, fue en este proceso donde el arte se transformó en una escucha profunda, situada y ritualizada entre los saberes tradicionales. Es así como ahí está el telar que estuve tejiendo, ahí está mi propio rebozo que estuve haciendo, el vídeo de ella es Camelia, que hacía rebozos allí en México, en Malinalco, y aquí está también esa interconexión cultural, ¿no? Como todos esos alimentos que tienen su origen mesoamericano llegaron a España también, ¿no? Con distintos nombres, por supuesto. Pues a través de todo esto llegué a esta exposición en 2015, ya no recuerdo si fue en 2015 o 2016. Amamantar es un acto místico y espiritual de entrega. Yo aún no era madre en ese momento, pero para mí aquí la maternidad se intuía como una continuidad de la tarama vital que el rebozo simbolizaba, ¿no? Un gesto maternal como esa metáfora universal de sustento, esa metáfora de cuerpo-territorio como matriz de vida. En México no solo fue un territorio de investigación a través de la vivencia, sino que al final se convirtió en un vínculo humano. Allí en México, pues conocí a quien hoy es mi pareja, el padre de mis hijos. Allí se gestaron 2 de mis 3 hijos y nació el segundo en la partería tradicional. Y lo que quiero señalar con esto es que se generó una familia. Una familia, el concepto de maternidad y una revolución que todavía no acaba, porque mi hijo chiquito tiene 2 años. Una revolución que al final se convirtió también en una profunda transformación vital. El arte se consideró también como ese espacio ecofeminista y decolonial, donde la ecología, la espiritualidad y el cuidado se convirtieron en dimensiones inseparables.
se acercó, bueno, me acerqué más bien a autoras como Vandana Shiva dentro del ecofeminismo, estableciéndose esto como una política de vida. Pues ella dice que el cuidado no es sentimiento, no solo es sentimiento. Por ahí tenemos también a Silvia Federici, que habla muy bien de esto en Revolución en Punto Cero. Pero bueno, vamos a quedarnos con Vandana Shiva. Y ella nos dice que es una resistencia ante la violencia del capital y el patriarcado, a través del cuidado. Haciendo un guiño a lo presente de hoy, ahí tenemos la Sumus Flotilla, haciendo esa resistencia ante la violencia del patriarcado capitalista y generando ese espacio, o tratando de generar ese espacio de cuidado, ¿no? Entonces esta visión se encarnó literalmente en mí a través del textil, a través del temazcal, a través de la escucha comunitaria y, como he dicho, a través de las mujeres parteras. Angelina, Beatriz, Sol me enseñaron que cuidar y cuidarse, que eso todavía hay que desarrollarlo más, es conocer el cuerpo. 5 años después de todo esto, esta es la exposición que hice en Condes de Gavia, pues durante estos 5 años fui docente en este instituto, el Instituto de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, también en Cuernavaca, en Morelos. Pues llegué a España y con un lema que fue poner la vida en el centro. Un proyecto que ya se había estado gestando antes, Olote, tomó fuerza. Empezamos a hacer talleres, empezamos a relacionarnos con niños. Desde ese ejercicio de poner la vida en el centro, él es Héctor, la otra parte de Olote, mi compañero, la maternidad, mis niños. Y la función de Olote era, entre ellas, el desarrollo de la creatividad, junto a muchas otras. Nuestra misión era que si nuestros niños habían nacido artistas, ya de por sí, porque es que quien no haya tenido niños no puede decir que no son artistas porque te lían unas que no veas. El desafío es dejar que sigan siéndolo, pero desde luego con una cultura opresiva. No puede ser. Ahí hay un poema que me gusta mucho, que son los 100 lenguajes del niño, de Lori Malaguchi. Entonces, en este ejercicio de poner la vida en el centro, la maternidad, la familia, generamos este proyecto de Olote. En el devenir, al llegar a Baza, lo primero que hicimos fue querer acercarnos a la tierra. Y participamos en un proyecto de huertos familiares que se llamaba Huertos Felices. Y fue lo mejor que pudimos hacer ese tiempo por nuestros hijos. El huerto creció, nuestros hijos también. Y ahí está todo el huerto en su máximo esplendor. La esencia de esto fue que los niños aprendiesen que cuando tú cuidas la tierra te cuida a ti. Y como Illari aparece ahí como un calabacín o cualquier otra frutilla del huerto, somos parte de la tierra. Y junto a los huertos conocí a Loli. Loli Masebosa, la presidenta de Fundación Paisaje. Un día la llamé porque la escuché en una reunión que tuvimos de los huertos y dije, la visión que ella tiene como madre la tengo yo también. Cogí el teléfono y de madre a madre la llamé. Y así fue como se empezó a establecer una relación personal, pero también laboral, a través del proyecto de Fundación Paisaje y Olote en conjunto con la pedagogía del paisaje. Una pedagogía que ha influido en mí tanto que la tesis de investigación que estoy haciendo en México está ahí, pero empecé otra tesis de investigación que se titula Paisajes en Tránsito, Geopoéticas del Cuidado, el arte, pedagogía y cartografías sensibles para la regeneración del territorio y los cuerpos territorios.
En este devenir, dentro de la formación, dentro de la pedagogía del paisaje, fui cuestionándome mis formas de estar ahí y entendiendo que no podía hacerlo de otro modo si no era desde el arte, porque yo era artista, no podía hacerlo de otra manera. Entonces, un día pensé que la mejor forma de hacerlo era a través del concepto de cartografías sensibles. En palabras de... Bueno, en esta... ¿Hay música reproduciéndose? ¿Escucháis algo de música? Ah, es que me aparece aquí esto. En esta pedagogía confluyen las corrientes que han marcado mi camino. Por un lado, el arte como práctica situada, el otro la ecología como ética poética y en otro la educación como acto de reciprocidad. En palabras de Arturo Escobar, este proceso de cartografiar, de pedagogía del paisaje, se ha situado como una reexistencia, como una forma de rehacer el mundo desde otra forma, desde otro modo de habitarlo. Cada obra, cada taller, cada caminata se convierten en potenciales cartografías. Un mapa vírico que vincula lo íntimo con lo planetario. Y así, en la trama de hilos, de semillas, de cuerpos, se ha gestado esta pedagogía encarnada a través de la creación como forma de cuidado y del paisaje como un organismo de memoria y transformación. Entiendo Silvella como un paisaje en tránsito y en él el arte como una práctica docente y como una forma de conocimiento sensible. Comprendí en este proceso que enseñar no es transmitir saberes, sino tejerlos. Unir la experiencia corporal, el territorio y la comunidad en un mismo gesto de creación. Desde entonces, tengo la convicción profunda de que el arte puede cuidar y que el cuidado puede enseñar. Docencia y arte no... En este tipo de docencia, perdón, el arte no ilustra contenidos, sino que genera conocimiento situado, estableciéndose así esta metodología de las cartografías sensibles como un espacio para la ecopoética del cuidado y los paisajes en tránsito, donde ese conocimiento situado se establece como un saber que emerge del cuerpo, del paisaje y de los vínculos que lo atraviesan. Paisajes en tránsito, entendido como esos espacios y cuerpos que están cambiando, territorios rurales, comunidades desplazadas, ecosistemas frágiles, y también como esos paisajes interiores que nos transforman mientras los habitamos. Estos paisajes en tránsito despliegan esa ecopoética del cuidado, donde el arte y la educación se entrelazan para crear futuros posibles. Las cartografías sensibles no solo son mapas que registran coordenadas, sino memorias, emociones, afectos y gestos de cuidado. Dispositivos artísticos donde la pedagogía se manifiesta a través del dibujo, la escritura, la recolección de objetos, las performances, los vídeos. Al final se transforman en distintos lenguajes para pensar el mundo. Por tanto, la cartografía en sí es un acto de cuidado y de memoria colectiva para visibilizar lo invisible y para devolverle un sentido al territorio. En esta línea de mi práctica artística y docente se concibe como una pedagogía del cuidado, donde se sostienen
espacios de encuentro entre comunidad, paisaje, se transforma, se cambia la mirada, cambia el paisaje de objeto de estudio a sujeto de relación y se visibiliza. Se hace vida. Enseñar el arte desde el paisaje, por tanto, implica aprender a sentir su latido, a reconocer su vulnerabilidad y su potencia y a entenderlo como un sistema vivo y en tránsito. A través de las cartografías sensibles se establece un texto situado en un territorio o cuerpo territorio, como este mandala, ¿no? Se puede leer como un discurso de muchos pequeños cuerpos territorios y de muchos mensajes propios del paisaje de Silvella, contribuyendo así a una memoria común. Junto a las cartografías sensibles, otra herramienta que utilizamos fueron los fanzines en este ejercicio conjunto con Teachers for Future que hicimos para la campaña del agua, el alma del paisaje. Los fanzines en este caso se establecieron como un dispositivo de mediación entre arte, territorio y comunidad. Un formato de autoedición como una herramienta profundamente útil, accesible y versátil para estas herramientas de aprendizaje, ¿no? En la que en los colegios o en los proyectos que se vino desarrollando con los niños se enseñaba a pensar con las manos, a construir colectivamente narrativas visuales y emocionales sobre el agua. Un recurso pedagógico capaz de articular aprendizaje, afecto y acción. Al final, tanto las cartografías como la pedagogía del paisaje, como los fanzines, es un latido común que transforma la vida a través del arte, la memoria y la tierra, donde la creación colectiva se vuelve raíz y horizonte. Gracias. Úrsula, me has dejado impresionada. Hay mucho, mucho que hablar. Estaba yo pensando ahora, me estaba yendo porque ya estaba pensando cómo ponerlo en práctica en la escuela y de qué manera poder trabajar algún tipo de cartografía con los niños. Me estaba acordando precisamente de, en el patio del colegio donde estoy trabajando, hay un pequeño, bueno, no es tan pequeño, es un barco de madera y los niños les gusta subirse arriba del todo porque desde allí les gusta pues observar todo lo que acontece, es como los gatos, les gustan las alturas, ya sabes, la conquista del espacio. Y desde ahí arriba un niño gritaba a todos, venid, venid, aquí es el lugar de los sueños. Y aquello se me quedó ya para la memoria con la idea de decir, pues qué maravilla escuchar a los niños e ir anotando esos lugares que en el patio para ellos tienen determinados significados, ¿no? Cada edad y cada grupo tienen o le van dando significados diferentes a ciertos lugares, ¿no? Aquellos lugares donde les gusta esconderse, estar íntimos, o lugares donde juegan como protegidos. Hay otros que les gusta la minería porque los niños son como topos, hacen un agujero que podría llegar a China fácilmente y están interesados en esos huecos, ¿no? En esos agujeros, ¿no? Siempre les ves ahí con ese afán de buscar oro o petróleo, no lo sé. Bueno, El caso los es niños muchas veces buscan la plumita que le cae al pájaro, ¿no? sí, sí, y luego es una fiesta cuando encuentran pues el gusano o la lombriz o ese tipo de cosas, ¿no? Pero ellos están afanados como en un quehacer propio, único, y tienen sus propias... Entonces se me estaba ocurriendo, digo, pues esa observación sensorial y emocional del entorno en la infancia depende mucho quizás de la mirada del adulto. Hacemos los patios
un poco preocupados los maestros de, pues eso, de que no se hagan daño, de que si se suben a los árboles en algún colegio que pueden, en otros no, si, vamos, estamos más pendientes del bienestar en general o de las relaciones interpersonales, porque también es importante observar cómo se relacionan algunos niños y demás, y a veces nos perdemos esa parte, ¿no? Esa parte de la observación sensorial y emocional que tienen los niños con el territorio, ¿no? Entonces, bueno, por eso cuando estabas ahí hablando de esa eco, yo lo llamaría la poesía del espacio, porque ha sido quizás muy técnica tu propuesta, que está muy bien, pero traducido a la escuela es ese lugar afectivo de los niños, que como bien apuntabas con Winnicott, ese lugar que forma apegos, ¿no? Los colegios son lugares afectivos, los patios tienen una gran carga afectiva para los niños y bueno, pues sería muy interesante explorarlo, ¿no? No sé si a ti te sugiere algunas ideas que podíamos poner en práctica de alguna manera. Yo soy de efectos retardados, Silvia lo sabe. O sea, se me ocurren millones de ideas, pero a lo mejor dentro de media hora. Pero lo que sí me gustaría decir es, yo haría un ejercicio doble, porque por un lado está la mirada del adulto, pero no podemos olvidar esa mirada del niño protagonista. Darle voz a los niños y que ellos generen su propia cartografía. Entonces, pensar una cartografía específica para ese espacio, pero que los protagonistas sean los niños. Sería muy interesante hacer una doble cartografía. Por un lado, guiar una cartografía sensible de las personas adultas que participan de ese colegio, y ya no solo los profesores, sino todas las personas que intervienen en él, incluso las limpiadoras, es muy importante, ¿no? Los que se encargan de cuidar el jardín, todas las personas. Y por otro lado, los niños, dando esa voz a la infancia dentro de esos 100 lenguajes del niño, ¿no? Sí, Porque seguro salen maravillas. De hecho, me has recordado a Penny Richer en El Jardín de los Secretos, que habla de eso, ¿no? Cómo los niños, de alguna manera, ofrecen un desarrollo y se desarrollan desde lo motriz, desde lo sensorial, pero también desde lo emotivo. Y también hay un componente estético. Me estaba acordando, que no recuerdo el nombre del artista, de una artista maravillosa que fotografiaba lo que había en las mochilas de los niños cada día, porque ese cordón umbilical que de alguna manera es invisible, los niños siempre traen algo de casa, pero también se llevan algo del colegio. Sí. Entonces, eso fotografiarlo me parece de una belleza interesante, ¿no? Porque vas viendo esos objetos, otra vez recordando a Winnicott, que forman ese apego, ¿no? Y ese vínculo, y esa manera de recordar mi casa a la misma vez que cuando yo voy a casa recuerdo a mi colegio, ¿no? O Claro. recuerdo mis patios, ¿no? Cada piedrecilla que se llevan del jardín, cada palito. Tengo un niño que si no se lleva palitos todos los días, o sea, su mochila son solo palos que le sobresalen en el bolsillo, pero cada día se lleva como 7, 8 palitos. Le gusta y estéticamente me parece muy interesante hoy que le he dicho, mira, vete a guardar ese palito a la mochila. Las llevaba atadas con una lana de color turquesa. Digo, ay va, hoy van de otra manera estos palitos, ¿no? Nunca se sabe hacia dónde puede llevar aquella imagen, ¿no? Tan maravillosa, ¿no? El hecho de atar el palito o atar la piedra me parece súper bonito, súper Sí. interesante, ¿no? Me he acordado también de una maestra gallega de hace muchos años, esta anécdota no es mía, pero que los niños estaban convencidos que las piedras se movían. Entonces le decían a la maestra, creemos que las piedras se mueven por la noche, las dejamos en un sitio y al día siguiente están en otro. Y la maestra, muy perspicaz, dijo, ah, sí, digo, pues ya está, vamos a atarlas. Entonces el hecho de coger la piedra y atarla, envolverla en cuerdas
y atarlo a las patas de la mesa, ya estaba creando una instalación en esa clase muy interesante y muy potente, ¿no? Y creó una hipótesis maravillosa que luego los niños pues dieron lugar a mil interpretaciones, ¿no? Y aquello pues iba creciendo, ¿no? La instalación de las piedras anudadas con hilos de colores, pues también es una imagen maravillosa y potente. Esto es una anécdota maravillosa que nos ha contado alguna vez Javier Abad de es profesor en la Universidad Complutense de Educación Artística. Y bueno, pues no sé, me viene a la mente todos esos recursos que podíamos aprovechar, ¿no? Y Para... fíjate, perdón, Janet, No, 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 fíjate sigue, que perdón. dices del barquito ese, lo vi hace 2 meses aquí donde va mi niño chiquito, porque también tienen un barquito de madera en el que se suben. Entonces, lo interesante ahí es como lo individual al final genera algo colectivo y común a otros. Lo que sucede en ese cole se replica en otros espacios también que no mantengan un conocimiento implícito. Y lo que me decías, pues me ha llamado mucha atención. Digo, fíjate que es lo mismo que pasó hace 2 o 3 meses cuando fui con mi niño a su cole. Y eso es muy, muy valioso también. Muy interesante. No sé si alguien más quiere aportar algo. ¿Alguien quisiera preguntar? Creo que Yeitza Rebolledo. Y Olga Sánchez después. Yeitza, eso, quita Sí, el muy micrófono. bella, bellísima la presentación, de verdad que me puso a pensar tanto, ¿no? Sobre todo uno cuando los muchachos estaban pequeños, ¿no? Muchas gracias. Y tantas cosas que quizás uno pudo haber hecho y no hizo, o sea que me da cierta tristeza en ese sentido, ¿no? Pero mi pregunta va en relación a, por ejemplo, estos son niños, digamos como por la foto, de 5, 4 años, 6 años más o menos. O sea, que ese es como el campo donde has desenvuelto toda esta experiencia tan bella, tan linda. Entonces, yo trabajo con más grandes, ¿no? O sea, no sé si tienes alguna experiencia para de 10 a 13 años, por ejemplo. Mira, las cartografías sensibles que he ejercido dentro de la formación es con niños, pero con niños de 40, 30, 20 años. Esos, esos niños que salen en la imagen son mi hijo, que también son una Lindo. experiencia. Sí. Y evidentemente ellos tienen de 2 a 7 años, sí. Pero cada cartografía es replicable, pero tiene que estar situada en el contexto del cual se está estableciendo, evidentemente a la edad de los niños que se están haciendo y bajo los parámetros precisos de ese espacio, ¿no? Ujú. Ujú. Un contexto cultural, un contexto físico, un contexto histórico, un contexto incluso conceptual. Por ejemplo, este año trabajamos las cartografías en relación a la temática del agua. O sea, constreñimos el campo de acción y dijimos, vamos a trabajar con el concepto del agua. Ahora, el agua puede estar o puede no estar, porque la Ujú, ausencia ujú. del agua también es agua. Claro. El agua puede estar en el suelo o puede ser el agua que esté dentro de ti como cuerpo territorio, ¿no? Ujú. Entonces, pues ahí hay que trabajarlo en ese contexto específico a través del cual se quiere desarrollar. Y por He ejemplo, con conceptos de ecología, ¿has trabajado con conceptos de ecología? Claro, esto está enmarcado dentro de la pedagogía del paisaje. Y Ujú, la pedagogía del paisaje en sí, una pedagogía ecológica de ujú. regeneración del territorio a través de un cambio de la mirada también, ¿no? Ahí Ujú. Silvia también puede aportar mucho. Sí. Entonces, esto,
el vehículo era regenerar el paisaje. O sea, el objetivo era cómo nosotros regeneramos el paisaje, pero a su vez el paisaje nos regenera a A nosotros, uno también. Ujú, ¿no? ujú. Y también he de decir que esto es un concepto que empecé a desarrollar aquí en esta pedagogía, pero que forma parte de la tesis de investigación que estoy desarrollando ahora mismo. Entonces, algo que está en exploración, que está en tránsito, que está gestándose, creciendo y solidificándose a su vez también. ¿Y Siendo allí con qué honrado. más o menos trabajas con niños de qué edad en tu tesis? Hasta ahora, como te digo, he trabajado con adultos, no con Allí con niños, adultos. Wow. pero también proyecto hacerlo con niños en distintos espacios. O sea, el proyecto está en hacerlo con esos otros espacios. Sí. Interesante. Bueno, esperemos. No se te oye. Bueno, le No se damos paso a escucha. Olga para que pueda ella preguntar, que tenía la mano alzada. Olga o Yeitza, que tenéis los micrófonos. Ah, no sé si me va el micro, dice Olga. No, tienes que quitar el silenciador del micro. Presiona el micro. O escríbelo ahí en el chat y lo reproducimos. Claro, debería poder activar el audio, no sé qué es lo que ha pasado. Es que creo que Janet silenció a todos. Me apareció a mí o no sé quién, el anfitrión, que no sé quién es, silenció a Yo, todos. Ah, a ver si puedo, a ver ahora. Le debió tocar algo sin querer. Así, aquí debe estar. A ver, ahora debería poder permitir que reactiven su audio ellos mismos. Sí, debería poderse. A ver, Olga, si puedes intentar otra vez. Algo ahí dentro, dice. Ah, vaya. Bueno, mientras tanto, ¿alguna otra persona que quiera compartir? Yo había ya al final planteado si nos pudieras dar la bibliografía de lo que estás haciendo o de lo que tienes escrito. sí, y bueno, también te puedes poner en contacto con nosotros por si te interesa saber más. Mm. Sí, es que yo soy totalmente neófita en esto y de verdad que me pareció tan bella tu presentación y ese enfoque, ¿no? Sí, Yo gracias. vengo de la parte de la biología y tú sabes ya la estructura Sí. formal y todo aquello. Y me pareció tan bella la presentación y toda tu experiencia, ¿no? Que vi de verdad todo ese enfoque cualitativo puesto de una manera tan amena, tan sencilla y tan bella, ¿no? Muy Muchas linda. gracias. No, bellísimo. Si quieres, Úrsula, y a ti te apetece Sí, compartirlo, dejar aquí en el chat tu correo electrónico por si sí. alguien te quiere preguntar alguna cosa más concreta. Ujú. Vale, voy. A ver, Está bien. aquí chat, aquí. Es mi inicio de mi nombre, U, y luego Tutosaus, mi apellido, y luego arroba. Os voy a dar los dos, gmail.com o ututosaus, arroba. Es Fundación Paisaje todo junto, ¿no, Silvi? Sí, Fundación sí, sí. paisaje.com también, ¿no? Ujú, sí, Ahí, Ututosau Fundación Paisaje. Espera, la O, punto com. Ahí van los dos. Gracias, gracias. Espera que no, esperaros que no lo he hecho bien. Aquí, ya. Ahí va, ya está. vale. Bueno, Olga, intenta, yo creo que ahora sí que debes poder activar el audio.
¿Tú estás por ahí? Hay que darle permiso, creo. Ay, no debería porque está abierto. Y si puedes poner tu pregunta en el chat, ya que te podemos leer. Es una pena no escucharla, pero Sí, totalmente. Cosas de los duendes de la tecnología que siempre hay. Sí. sí, porque Ujú. estoy probando varias ¿Alguien, cosas, pero parece que... ¿Alguien más en la sala quiere? ¿Ahora? Ahora sí. Ahora Ah, ya. mira. Vale, es que he salido y vuelto a entrar, pero necesitaba que me dierais permiso. Pues nada, que estuve hace como 10 Ay, días. no sé si puedes mover un poquito la cámara porque no te Ah, vemos. vale, Ahí, es que la, un la tengo poquito, ya apoyada en la un mesa. poquito, por lo menos un poquito. Sí. Pues nada, que en un congreso de arte y educación que hubo en Valencia, contó, a ver, que he buscado la referencia, Montse Marmol Codina, una experiencia que llamó Cartas de amor a las piedras y que me pareció chulísimo como para hacer en clase. Ella trabaja en la universidad, es profe, y durante un tiempo estuvo haciendo como paseos por un paisaje cerca de su casa en los que iba como recogiendo elementos y haciendo como pequeñas colecciones y observando de una manera muy íntima, incluso a veces haciendo fotografías ella como en el paisaje integrándose. Y, y el proyecto lo llamó Carta de amor a una piedra. Entonces ella escribió un texto como si la piedra no fuera un objeto, sino que fuera un elemento sensible, con vida. Y luego toda esa experiencia que durante, no sé, meses estuvo desarrollando de esos paseos diarios en esos espacios, quiso compartirlo con coles. Y entonces hizo estos paseos acompañando a niños pequeños. Nos enseñó algunas fotografías, eran de primaria seguro. Y eso les animaba a ir fijándose, a recoger, a tocar, a dibujar, pues ya sabéis, con frotage las cortezas de los árboles. Y nos compartió al final les animó a que escribieran, que eligieran como algún elemento con el que habían conectado. Y había una cosa lindísima que una nena había cogido una piña y le había escrito una carta de amor a la piña. Y entonces decía lo importante que era, lo bonita que era. Y me pareció que era una manera muy, muy hermosa de hacer que los niños conectaran de una manera afectiva con el paisaje, porque se cuida lo que se conoce y lo que se quiere, aquello en lo que te has fijado y normalmente, pues a lo mejor vamos de manera muy rápida y no somos capaces de apreciar esa belleza y esa particularidad que tiene cada uno de los elementos naturales, el agua, como comentaba Úrsula, las cortezas de los árboles, las flores, las semillas, ese permutar, no sé, el cambio que hace a lo largo de las estaciones la naturaleza. Y nada, solo quería compartirlo porque me pareció que con los chavales en la escuela se puede hacer y es muy bonito. Pues muchas gracias, Olga. Justo Nada. realmente esa es la esencia, ¿no? Aquello que nosotros amamos somos capaces de cuidar, ¿no? Establecer ese vínculo afectivo con el territorio, ¿no? Para poder cuidarlo. Talía. Hola, hola, ¿sí me escuchan? Hola Talía, muchas gracias por estar. Ella es amiga de México. Está por El aquí. nombre, Talía, ¿no? Sí, muchas gracias. Primero, pues muchas felicidades, Úrsula. Tu Gracias. trabajo está pues increíble, ¿no? En realidad como madre, artista, te comprendo 100%. Es casi a veces imposible, ¿no? Lo ves muy lejano. También tengo 3 hijos y pues de repente es el caos de la maternidad, pero uno se da su espacio o encuentras el espacio para poder seguir expresando porque no puedes silenciarlo, ¿no? Ya que una vez surgió todo, la creación no es posible a veces silenciarlo, ¿no? Y pues primero felicidades por eso. Gracias.
Y quería compartirles que, bueno, aquí en México yo fui docente también algunos años en primaria y preescolar y maternal, y posteriormente en nivel universidad. Y fue como todo un shock para mí, cómo son tan diferentes, ¿no? Las edades, en la que ya cuando son más grandes ya a veces les cuesta mucho trabajo porque ya se bloquearon ellos solos o entre la educación. Yo creo que sí tiene mucho que ver la educación. Eh, a nivel universidad fue a docentes, o sea, ellos iban a ser los docentes futuros, ¿no? Entonces yo les decía, ustedes van a ir directo con niños y tienen que aprender ustedes primero a soltar, a poder ser, para poder enseñarles a ellos, ¿no? Porque los niños son libres totales y eso es algo que se ama mucho, ¿no? Porque ellos llegan y te abrazan, o llegan y como dicen, no te llevan un palito de regalo y uno lo guarda, ¿no? Y lo atesora mucho. Y eso se va perdiendo conforme van creciendo. Sí. Entonces, el volver a enseñarles a ellos, de verdad que para mí fue una enseñanza, tanto estar con niños y aprender nuevamente ese cariño, esa libertad que ellos tienen y tan espontáneo también, porque uno les puede decir, van a pegar el palito aquí y lo pegaron en el otro lado, porque a ellos así les da en el momento, ¿no? Entonces, poder soltar esa parte del que tenga que ser de un solo modo, ¿no? Hay mil posibilidades, pero como dicen, ¿no? A veces al adulto es al que le cuesta entender esa parte, ¿no? Que no solo hay un modo, sino que a lo mejor hay toda una gama de posibilidades para ellos. Y eso es lo que yo creo que frustra a los pequeños, ¿no? Porque entonces quieren que quede bonito o bien para el adulto, pero no están haciendo lo que realmente ellos les dice, ¿no? Su naturaleza. Y pues de grandes ya a los que iban a ser docentes les costaba mucho, pero ¿qué hago? ¿Pero cómo lo hago? O sea, era el poder quedar bien, ¿no? El poder tener una calificación para decir estoy bien. Eso creo que es lo más complicado ya cuando está uno en enseñanza. Y bueno, también ver todas las posibilidades con Úrsula, también lo que nos enseñaste del telar, o sea, cómo se conciben en estas dos partes, tanto como yo que lo vivo acá y lo tengo, ¿no? Ya digamos, tejido en mí, Sí. y ver cómo en otra parte lo ven, ¿no? Eso es muy, muy lindo y también muy enriquecedor. Felicidades. Gracias, Talía. Me siento muy identificada con lo que dijiste porque aquí he sido docente en la Escuela de Ciencias de la Educación precisamente para personas que luego van a ser profesoras de niños. Y es todo un reto, es todo un reto. Yo se lo comentaba a Silvia mucho, decía, pero es que me pasa no sé qué. Y yo ponía en práctica lo que hacía en Fundación Paisaje en la universidad y se sacaban de onda. O sea, decían, bueno, ¿y esta que me está contando aquí? Que me mueva, que suelte. Era como, pues no sé, un rito de paso justo para eso, para desaprender todo lo que nos ha ido encorsetando durante nuestro proceso de domesticación. Yo, Justo. si me permitís, y si alguien quiere conmigo, podríamos hacer una situación de aprendizaje para poder ofrecer a otros docentes replicar estas cartografías en la escuela, si alguien quiere. Bueno, tenemos que dejar aquí el programa. Os doy infinitas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Este pedacito de tiempo vuestro forma también una cartografía emotiva en mi día de hoy y os agradezco infinitamente que estéis aquí con nosotras y bueno, pues seguiremos en contacto. Intentaremos hacer un resumen también para ponerlo en la web
con todas las referencias bibliográficas, como decía Yeitza, y otras más que nos pueda ofrecer Úrsula también, y ampliar un poquito más la información. Y como veis, pues tenéis el contacto también de Úrsula para seguir esta conversación que, como bien apuntaba ella, podríamos hacer otros capítulos más. Correcto. Así que Pues, muchísimas gracias y con con todo el mucho, amor del Gracias mundo. a ustedes, con gracias, mucho gracias, gusto. gracias. Gracias por Y- abrir este espacio también, Sí. Janet, por tu labor, ¿no? De movilizar desde el arte siempre y unirnos. Claro, Muy muchísimas lindo. gracias, Vosotras, Janet. no hay arte sin vosotros. Muchísimas gracias. Gracias a todas. Bueno, chao. Gracias a Chao. ustedes. Gracias. Chao.